En este video vamos a hablar de la secuenciación y el ensamblaje del genoma a partir de Oxford Nanopore Minion. La genómica se ha revolucionado durante los últimos 20 años por el desarrollo de tecnologías de secuenciación de primera y de segunda generación, que han permitido completar, entre muchos proyectos importantes, el proyecto del genoma humano. Sin embargo, las tecnologías de la primera generación tienen en contra el bajo rendimiento y el alto costo de secuenciación. Esto logró que lleguemos a las tecnologías de secuenciación de la segunda generación. Sin embargo, las lecturas cortas realizadas por la segunda generación conducen a ensamblajes que son muy fragmentados cuando se trata sobre todo de un ensamblaje de novo de genomas grandes, debido a las dificultades que poseen para poder resolver secuencias repetitivas del genoma. La demanda de tecnologías que puedan operar a una mayor velocidad y producir lecturas más largas ha dado lugar a la llegada de nuevos enfoques, la tecnología de secuenciación de tercera generación. Las principales plataformas de secuenciación de segunda generación adoptan tecnologías de secuenciación por síntesis que se basan en la PCR para poder amplificar los grupos de una plantilla de ADN determinada. Por el contrario, la tecnología de la tercera generación se dirige directamente a moléculas de ADN individuales, lo cual nos permite poder realizar una secuenciación en tiempo real. En 2014, Oxford Nanopore Technologies lanza una nueva plataforma de secuenciación de tercera generación, el dispositivo Minion. Minion es el dispositivo de secuenciación más pequeño disponible actualmente. Tiene un software especializado que se llama MinNode, que se ejecuta en la computadora conectada al Minion. El software lleva a cabo tareas de adquisición de datos, análisis y retroalimentación en tiempo real. Flujo de datos al tiempo que proporciona control del dispositivo, así como la identificación y el seguimiento de muestras. El material de ADN de partida debe de estar compuesto por fragmentos largos, aproximadamente mayor a 30 kilobases. Al igual que las tecnologías de secuenciación de segunda generación, es necesaria la construcción de una biblioteca. El dispositivo posee una membrana con nanoporos incorporados, a los cuales se le aplica un voltaje para poder impulsar el ADN a través del poro y poder medir así el flujo de la corriente iónica. Cuando una molécula de ADN atraviesa el nanoporo, se puede observar y caracterizar un cambio de patrón o magnitud de la corriente. La corriente en el nanoporo se mide mediante un sensor varios miles de veces por segundo y los flujos de datos se pasan a un microchip. Finalmente, el procesamiento de los datos se lleva a cabo mediante el software de MinNode. La celda de flujo de Minion actual tiene 512 canales, lo que nos va a permitir secuenciar simultáneamente hasta 512 moléculas de ADN independientes. Esto se va a representar como se ve en la figura B. Cada canal está conectado a 4 pozos, pero puede proporcionar datos de solo uno de ellos a la vez. El software también nos proporciona el llamado diagrama de garabatos que se muestra en la figura C, que nos va a mostrar las mediciones de la corriente bruta a lo largo del tiempo. Al comienzo de una corrida, los 4 pozos de cada canal se prueban mediante un procedimiento que se llama MUX. Durante este proceso, cada uno de los 4 pozos de un canal se clasifica en términos de actividad, con el más activo en el grupo G1, el segundo más activo en el grupo G2 y así sucesivamente, debido a que cada uno de los pozos puede ser más activos que otros. Esto es lo que se ve en el gráfico A, en donde se puede ver una modificación o una mayor actividad en cuanto a los grupos que se representan G1 y G2, que está muy marcado. Cada lectura es producida por uno de los 512 canales de Minion y los metadatos asociados a cada lectura se almacenan en un archivo FAT5 único. Actualmente, las llamadas de base se llevan a cabo en la nube de Amazon. Primero, se analizan los valores de las corrientes registradas para cada molécula, con el fin de determinar qué niveles de corrientes corresponden a la hebra molde y cuáles corresponden a la hebra complementaria. Finalmente, se obtienen dos secuencias 1D para cada molécula, a partir de la cual se construye una secuencia 2D si es posible. Una vez realizada la llamada a la base, se clasifican las lecturas en aprobadas o falla. Las lecturas clasificadas como aprobadas normalmente pueden considerarse como lecturas de alta calidad del experimento. En cuanto al ensamblaje del genoma de novo, los ensambladores se basan en varios tipos diferentes de algoritmos, como Greedy, Overlap Layered Consensus, OLC, gráfico de Bruegel, DBG y gráfico de cadena. Los ensambladores modernos usan el paradigma DBG para ensamblar lecturas cortas de tecnología de segunda generación, y los algoritmos basados en OLC funcionan mejor para lecturas más largas con tasas de error base más altas.
Por lo tanto, los ensambladores diseñados para lecturas largas de PacBio y ONT son principalmente tuberías basadas en enfoques OLC. Para realizar un ensamblaje de novo basado en OLC, normalmente hay 3 etapas básicas en el proceso. Son premontaje, formación de consenso y pulido de consenso. El objetivo es generar secuencias largas y precisas mediante la corrección de errores de base. Cada lectura individual se asigna a las lecturas de semillas para generar una secuencia de consenso para las lecturas mapeadas, lo que da como resultado fragmentos largos y precisos del genoma objetivo. El siguiente paso es la construcción de consenso a partir de las lecturas superpuestas. Los ensambladores OLC ofrecen claras ventajas para ensamblaje de novo utilizando lecturas largas de varias kilobases. Al diseñar un proyecto de secuenciación del genoma de novo, se necesita una cobertura de lectura razonable para generar una cobertura suficiente de genoma. Podría haber errores de base en las regiones repetitivas, por lo que existe la necesidad de un pulido consensuado para ensamblajes producidos a partir de datos de tercera generación. Para la plataforma Minion, el pulido final del conjunto se puede realizar utilizando Nanopolish, que mejora la calidad de la base de ensamblaje, reevaluando y maximizando las probabilidades para cada base de acuerdo con las corrientes de iones sin procesar de los eventos. Por otra parte, el oleoducto Lohmann, Crick y Simpson puede producir un ensamblaje de alta calidad a partir de datos de secuenciación de nanoporos, siguiendo los pasos de procesamiento de datos previo al ensamblaje, detección de superposición, generación de consenso y, finalmente, pulido de base de counting utilizando los datos del evento. El ensamblador de lecturas corregidas de PacBio es la primera canalización que utiliza el método de ensamblaje jerárquico, que es corregir, superponer, ensamblar. Se desarrolló para lecturas largas de PacBio con entradas de archivo H5 específicas de PacBio. Este ensamblador ha obtenido importantes mejoras de rendimiento en el ensamblaje de genomas gracias a la implementación de un algoritmo nuevo y más rápido llamado proceso de alineación Minaj, que emplea un enfoque probabilístico para el ensamblaje basado en superposición de lecturas largas. También se desarrolló un nuevo ensamblador Canu, que sigue la misma estrategia y método de los utilizados en el anterior, pero ofrece mayor velocidad y mejor usabilidad. El ensamblador Falcon comparte muchas características con el ensamblador de lecturas corregidas de PacBio, pero una diferencia radica en su congeneración de consenso. Dados los datos superpuestos, se construye un gráfico de cadena a partir del conjunto de datos para representar las conexiones de esas lecturas con superposiciones, donde una ruta es una conexión entre las lecturas y un borde es una lectura conectada. Debido al polimorfismo del genoma y los errores de secuenciación, se reduce el borde del gráfico para eliminar la complejidad. El paso de consenso para crear borradores de countings es encontrar una única ruta correspondiente a cada gráfico de counting y luego generar secuencias en consecuencia. Por otra parte, el ensamblador Minias lidia con lecturas largas y ruidosas omitiendo el paso de corrección de errores de lectura. Para cada una se obtiene una estimación aproximada de la cobertura. Luego se la utiliza para volver a encontrar las regiones adecuadas, pero con umbrales más estrictos. Y de este modo se calcula un gráfico de cadena para almacenar lecturas mapeadas, eliminar superposiciones débiles y colapsar burbujas cortas. Así, el algoritmo busca la mejor ruta y luego concatena partes de lecturas para generar las secuencias Uniting Finales Countings. Miniasm es un ensamblador muy rápido y solo toma unos minutos para un genoma del tamaño de una bacteria. En cuanto a las aplicaciones de diagnóstico, cuando se producen brotes de enfermedades, es importante poder obtener rápidamente las secuencias del genoma para evaluar los patrones de evolución viral, investigar las cadenas de transmisión o validar ensayos de diagnóstico. Con el dispositivo Minion, al ser tan compacto, es posible secuenciar el genoma rápidamente en ubicaciones y condiciones menos favorables, inmediatamente después de que se llega al área del brote. Otras aplicaciones de diagnóstico que se pueden mencionar son la predicción de la resistencia a los antibióticos, la tipificación de cepas en tiempo real y el análisis a la resistencia a los antibióticos, así como también la detección de aneuploidías en muestras prenatales y de abortos espontáneos. Las variaciones estructurales son un tipo importante de variantes genéticas de tamaño mayor o igual a 50 pares de bases, que incluyen inserciones, deleciones, duplicaciones, inversiones y reordenamientos estructurales.
Cuando estas son de gran tamaño, resulta difícil identificarlas mediante lecturas de secuenciación corta de NGS, por lo que a menudo es necesario emplear pruebas indirectas. Debido a esto, Norris diseñó un experimento para demostrar la capacidad de la secuenciación de nanoporos para detectar un conjunto de 10 variaciones estructurales bien caracterizadas. En este utilizó microarrays de SNP y secuenciación de genomas completos, que se confirmaron mediante PCR y secuenciación de Sanger en las uniones. Si bien las 10 variaciones estructurales se detectaron correctamente, sus ubicaciones fueron imprecisas y estaban desplazadas por algunas pares de bases. Resulta necesario hablar de las diferencias entre las plataformas de secuenciación PacBio y Oxford Nanopore Technology. La principal diferencia está en que PacBio se basa en un método de secuenciación por síntesis en el cual podemos observar moléculas de ADN polimerasa que sintetizan una sola molécula de ADN, mientras que las tecnologías basadas en nanoporos detectan bases de ADN monitoreando el tránsito de una molécula a través de un orificio y midiendo la variación de corriente eléctrica o de señales ópticas. Durante la secuenciación por SMRT se pueden generar subrests, lo que va a dar como resultado una cobertura múltiple de base en una base determinada, mientras que para la secuenciación por nanoporos vamos a tener una cobertura de base de flujos de datos para cada poro en 1D o en 2D. Además, tenemos otras diferencias como son el tamaño del dispositivo, ya que las plataformas PacBio son voluminosas y requieren una inversión inicial grande, mientras que Minion es más pequeña y más barata, lo cual la hace accesible a laboratorios más pequeños. También tenemos una diferencia en cuanto a la lectura de longitudes, ya que la lectura de longitud media de PacBio es más larga que la de Minion. A su vez, si hablamos de sesgo, las tasas de error base para las lecturas de PacBio son ligeramente mejores en un rango de 10 al 15 respecto de las de Minion. Pasamos ahora a la discusión y a las perspectivas a futuro. Como hemos visto, el dispositivo Minion ha tenido aplicaciones exitosas en la vigilancia de enfermedades, para lo cual la función en tiempo real es fundamental, por lo que para acelerar la recopilación de datos para el análisis, los y colaboradores han desarrollado un método que puede mapear los datos de garabatos directamente en una secuencia de referencia en el espacio de garabatos y la cobertura de lectura se realiza en 15 minutos. En otro frente, David y colaboradores han desarrollado una base de código abierto para el procesamiento de datos fuera de línea, que podría tener un impacto profundo en las aplicaciones en lugares donde no hay un suministro eléctrico estable y el acceso a Internet no es confiable. La preparación de las bibliotecas es esencial en la determinación de la calidad y usabilidad de los datos producidos por Minion y se busca que el proceso sea automatizado y reproducible, por lo cual Oxford Nanopore Technology ha desarrollado Voltrax, un dispositivo diseñado para convertir una muestra biológica original en una forma lista para usar en un dispositivo de secuenciación de nanoporos. Dado que el rendimiento de Minion es relativamente bajo para el análisis de genomas grandes, este se ve limitado, por lo que Oxford Nanopore Technology ha anunciado Prometheum, un secuenciador de sobremesa independiente lo suficientemente potente como para utilizarse en análisis en tiempo real de muy alto rendimiento, y PacBio ha anunciado Sequel, cuyo rendimiento total por celda es aproximadamente 7 veces mayor al rendimiento actual. Con esto podemos decir que la introducción de estas plataformas y dispositivos de secuenciación de alto rendimiento para las preparaciones automáticas de las bibliotecas hace que sea más fácil lograr el ensamblaje de nuevo para genomas de tamaño humano a precios más accesibles. Además, la disponibilidad del dispositivo Signion, aún más pequeño, acelera las aplicaciones en el seguimiento de brotes de enfermedades y la identificación de especies en tiempo real. Para los datos de PacBio se han reportado algunos ensamblajes de novo humanos y se están realizando trabajos computacionales para acelerar el proceso de ensamblaje. Mientras que Oxford Nanopore Technology tiene el desafío de desarrollar algoritmos eficientes para optimizar el uso de recursos computacionales para genomas grandes y obtener ensamblajes con alta precisión de base utilizando lecturas como homopolímeros sobrerepresentados y subrepresentados. Gracias por su atención.